Fulbright, excelente por sus datos, sobre todo que hoy, bueno, hoy tenemos a los residentes, entonces que vayan tomando nota y reuniendo, guardando, como decía el doctor, y guardando para ir formándonos cada vez mejor. Ahora, nuevamente vamos a recibir al doctor Pablo Hernández con su segunda ponencia, diabetes y embarazo. 30 minutos. 25. Prometo que me va a tardar. Me dice a partir de cuando empieza el reloj. Dale, gracias. No me levantan los lentes, entonces sigo. Bueno, con respecto a la diabetes y embarazo, ustedes dirán, bueno, que es un materno-fetal, que es un perinatólogo hablando de patología médica. La realidad es que existen dos concepciones de la perinatología: la concepción de la pura ecografía de alto nivel y la concepción de la medicina materno-fetal, que es realmente como se llama, o sea, el título cuando usted se gradúa de médico materno-fetal, que son programas universitarios de 2 años, no cursos, ¿okay? Quiero que esté claro, porque los cursos lo que hacen es que le dan una preparación básica de cursos, pero no debe haber cursos que se llamen el nombre de una especialidad. En la medicina materno-fetal tiene una parte que es materna y otra parte que es fetal. En la parte fetal se evalúa toda la parte ecográfica, pero en la parte materna vemos todo esto, porque es patología médica. Por eso ustedes tienen un perinatólogo materno-fetal hablando de patología médica, o de sepsis, o de hipertensión, o de lupus, o de otras cosas. Pero nosotros somos así como el intermediario embarazo. Con respecto a la diabetes en el embarazo, tenemos que la definición de lo que es la patología diabetes mellitus es la misma definición que existe a nivel mundial con respecto a la diabetes. Es simplemente un proceso fisiopatológico que se caracteriza por un aumento de los niveles de glicemia en sangre, y esto ocurre por una disfunción de la placenta, número 1, y por una disfunción de la captación, o sea, de la dificultad de la célula a nivel periférico, o sea, a nivel de toda la economía, en este caso materna, con respecto a la captación de la insulina, y que esa insulina eventualmente puede metabolizar esos azúcares. Entonces tenemos una condición en donde, si son diabetes en el embarazo, generalmente son pacientes que están con hiperinsulinismo y que tienen una hiperglicemia. En el embarazo no lo tenemos como el internista, o sea, el internista ve la diabetes como tipo 1 y tipo 2 y diabetes gestacional. ¿Ok? Nosotros también tenemos las pacientes diabéticas tipo 1, también tenemos las diabéticas tipo 2, pero existen otras clasificaciones también que habla la ADA, que es la tipo MODI, la influenciada por diferentes cosas como factores genéticos, páncreas exocrino, endocrinopatía, drogas, infecciones, etc. Pero nosotros tenemos entonces la diabetes que se llama pregestacional y la diabetes gestacional. O sea, la diabetes pregestacional incluye a la tipo 1, a la tipo 2 y a los otros tipos, que son estos tipos, y la diabetes gestacional, que es una clasificación aparte en donde el embarazo es el que produce la diabetes. Entonces, para resumir, en la diabetes pregestacional, la paciente llega al embarazo siendo diabética, lo sepa ella o no lo sepa, ¿ok? Y en la diabetes gestacional era una mujer que no tenía diabetes y hubo ciertos cambios en el embarazo que eventualmente le produjeron una diabetes. Si bien la preeclampsia tiene un punto de corte para su captación, o mejor dicho, la patología hipertensiva del embarazo, que es la semana 20, nosotros en diabetes hablamos de segundo trimestre un poquito más tardío, y
y tomamos unos puntos de corte a la semana 24. ¿Ok? Entonces son 2 puntos de corte diferentes. Para enfermedad hipertensiva semana 20, para enfermedad metabólica como la diabetes semana 24. Fíjense ustedes que nosotros primero vamos a hacer la clasificación, o sea, primero vamos a hacer la captación de la diabética, o sea, definir esta señora es diabética, luego entonces la vamos a clasificar, o sea, si es gestacional o si es pregestacional, y luego la vamos a subclasificar, o sea, si es gestacional será A1, A2, B1, B2, en donde para la clasificación de la gestacional tomamos en cuenta las glicemias en ayunas. Las glicemias en ayunas son solo tomadas en cuenta para la clasificación, no son tomadas en cuenta para el diagnóstico de manera aislada. Si la vamos a tomar como diagnóstico, tiene que ser en base a curvas, no en base a glicemias aisladas. ¿Por qué? Porque la embarazada, de manera fisiológica, tiene una hipoglicemia de base. Usted la ve, que le llegue al laboratorio en primer trimestre o segundo trimestre temprano y te llega la glicemia de 60, 50 y tanto, y la señora anda de lo mejor. Y el valor normal de la glicemia para los laboratorios es 70 a 110, pero en el embarazado no es así. Usted tiene una paciente con 100 de glicemia y está frente a una diabetes. ¿Ok? Porque nuestros valores en el embarazo cambian. Con respecto a la diabetes pregestacional, se subclasifica en base a la edad de inicio de su diabetes. Si es una diabética tipo 1, entonces ahí usted la va a tener en clase A, clase B si el inicio le empezó entre los 20 años, clase C si fue entre los 10 y los 19 años, y clase D si fue una diabetes de inicio antes de los 10 años. Y la segunda parte de la subclasificación en base a la complicación que eventualmente pudo tener esa diabética de larga data, que las complicaciones son renales, que sería la F, retinopatías, que son la R, y la H, que son cardíacas. Entonces la clasificación White, que es una clasificación muy vieja, es A1, A2, también tenemos B1, B2, igualito que la gestacional, pero entonces tenemos la C, la B, la H, la R, la F y la T, que es la que tiene trasplante renal. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esto ocurre, hay una prevalencia en edad fértil alrededor del 0.3% de todas las mujeres del mundo. Ocurre más o menos un 3 a un 5% de las embarazadas. La diabetes gestacional complica del 3 al 15% de todos los embarazos. Y estas diabéticas gestacionales, o sea, la que el embarazo fue la que le causó la diabetes, van a continuar siendo diabéticas en alrededor del 10% de las mujeres. Incluso algunos trabajos hablan de que puede llegar hasta el 50% de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional quedan diabéticas para el resto de la vida, o con algún problema metabólico como hiperinsulinismo o síndrome metabólico por la asociación con obesidad y ganancia de peso que después no baja. La diabetes en Venezuela, la gestacional, tiene una prevalencia menor del 0.5%, cuando en Estados Unidos tiene alrededor del 11%, en México tienen el 13%, en Colombia tienen el 8%, en Colombia tienen el 6% y en Chile tienen el 8%. O sea que son los países que tienen mejor registro. Y nosotros tenemos 0.5%. ¿Será que nuestras mujeres están más sanas? Me pregunto. ¿Será que nuestros pacientes, la desnutrición, la crisis humanitaria compleja de bla bla bla, les está haciendo, no tenemos nosotros diabetes? Levante la mano. ¿O será que nosotros como ginecobstetras no las estamos registrando? Levante la mano. La realidad es que aquí hay un problema, y el problema es obstétrico. El problema no es de internista, ¿ok? Porque la diabetes gestacional la diagnostica el obstetra. Ninguna embarazada con un internista controla el embarazo. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto. En cuanto a la fisiopatología, fíjense ustedes que hay cambios fisiológicos
normales que ocurren en todas las embarazadas. Hay una hiperplasia pancreática fisiológica, esto genera mayor cantidad de insulina, que es la hormona principal anabólica del embarazo. ¿Ok? El metabolismo fetal tiene su hormona predilecta, que es la insulina. La insulina es la que hace crecer al feto el conflicto hormonal. Una vez que el niño nace, ya no es la insulina materna ni la insulina fetal, ya es la hormona de crecimiento. El feto crece por dos motivos. Crece por el influjo hormonal, número uno, y por la función de la placenta que viene agarrado de la mano de la oxigenación del feto. La nutrición la tiene garantizada si la placenta funciona bien. ¿Ok? O sea, la hormona anabólica es la insulina, o sea que si usted tiene una señora con hiperinsulinismo, esa insulina atraviesa la placenta y entonces vamos a tener fetos más grandes. Pero si la señora tiene problemas placentarios, usted también puede tener restricción del crecimiento fetal. Y entonces están las enfermedades cuando el crecimiento fetal tiene los dos extremos, en donde usted va a encontrar, sobre todo en las diabetes pregestacionales, va a encontrar restricciones de crecimiento fetal y va a encontrar fetos macrosómicos. Usualmente fetos macrosómicos para las diabéticas pregestacionales con mal control metabólico y restricciones de crecimiento fetal también para diabetes pregestacionales con mal control metabólico, y para las diabetes gestacionales va a encontrar un tema polihidramio y fetos macrosómicos. Se activan entonces mecanismos reguladores. Fíjense ustedes que se aumenta el tamaño del páncreas, entonces va a haber una hipoglicemia y va a permanecer así durante casi todo el embarazo, con algunos picos, sobre todo en el tercer trimestre disminuye un poquitico la cantidad de insulina, y eso hace que entonces al final del embarazo los niveles de insulina se asemejen a la paciente no embarazada. Esto va a hacer que se active mecanismos prodiabetogénicos, en donde va a aumentar cortisol, va a haber aumento en la resistencia periférica a la insulina, aumenta la progesterona, se liberan algunas enzimas lipolíticas, lo que aumenta también la neoglucogénesis hepática, y esto va a hacer que intente subir la glicemia de manera fisiológica, y esto se incrementa la acción metabólica a partir de la semana 20. Por eso es que los métodos de screening, o sea, los métodos de diagnóstico, tamizaje, nosotros vamos a hacerlo a partir de la semana 24. Esto aumenta, o sea, sobre todo los mecanismos reguladores en mujeres que sean obesas, pacientes que tengan una predisposición genética, y en la patología metabólica, metabólica más terrible del embarazo, que es el aumento exagerado de peso dentro del embarazo. ¿Ok? No es que no tiene nada que ver con la obesidad. Usted puede tener una mujer de unos 60 que pesa 45 kilos, termina su embarazo y pesa ahora 65 kilos, y usted la sigue viendo flaca porque mide unos 60, pero aumentó 20 kilos, esa le va a dar diabetes pregestacional, le va a dar diabetes gestacional, le va a dar preeclampsia, esa es la que va a tener feto macrosómico, esa es la que se le va a morir. ¿Por qué? Porque aumentó 20 kilos durante el embarazo. Un buen control prenatal vigila el peso. Entonces tenemos que la diabetes pregestacional, hay una disminución de los requerimientos de insulina para aquellas pacientes que lo tienen en el primer trimestre. Hay un aumento progresivo en el segundo y tercer trimestre, por lo cual las pacientes insulino dependientes hay que hacerle ajuste de las dosis de insulina. La polidipsia, la polifagia, la poliuria, que son los signos usuales en los pacientes no embarazados, en la embarazada no existe. En el embarazo, usualmente esta enfermedad es asintomática, porque la embarazada aumenta de peso, la embarazada tiene mucho hambre, la embarazada aumenta su volumen, la embarazada toma mucho líquido, y entonces esta enfermedad pasa desapercibida y orina bastante, porque el útero va creciendo y va comprimiendo la vejiga, y entonces cualquier persona que esté embarazada va a creer que simplemente el embarazo, y resulta que es que tiene una diabetes ahí escondida y no lo sabía.
Entonces, como es asintomática en el embarazo, el obstetra tiene que buscarlo de manera activa. Hay que buscarla. Con respecto a la diabetes gestacional, aparece en el segundo trimestre, generalmente después de las 22 semanas, con normo o hipoglicemia en ayunas e hiperglicemia postprandial. Lo que significa de que para hacer el diagnóstico, usted no puede decir que una paciente se le hace el diagnóstico de diabetes gestacional solo con glicemia en ayunas. Si la glicemia en ayunas está alterada, es porque es una diabetes gestacional o pregestacional con descompensación metabólica que probablemente incluso merece estar hospitalizado. O sea, usted falló, culpa suya, porque usted no lo buscó adecuadamente y usted creyó que con la glicemia en ayunas era suficiente. No lo es, tiene que hacer las curvas. Con respecto a la hipoglicemia materna en el feto, produce diferentes patologías como abortos, malformaciones congénitas, como por ejemplo malformaciones cardiovasculares y cerebrales y de miembros inferiores, o sea, sobre todo síndrome de regresión caudal, que son terribles. O sea, eso, cuando usted ve un signo de regresión caudal, lo más seguro es que tenga al frente una embriopatía diabética. Y en etapas posteriores, o sea, ya cuando son pacientes con diabetes gestacional o pregestacionales que en un principio están muy bien, pero que nunca tuvieron control, entonces usted encuentra macrosomías, arritmias cardíacas fetales, trastornos hidroelectrolíticos fetales, patologías placentarias como placentomegalia, patrón acelerado de la madurez, restricción del crecimiento fetal secundario de insuficiencia placentaria, inmadurez fetal, polidramio y óbitos fetales inadvertidos. Los pacientes que te llegaron a su control normal de su embarazo, usted le hizo un eco, no, todo está fino, todo está bello, un muchacho grandote, chico, se parece al abuelo, yo no sé qué, de allá de Achagua, ¿no? De allá de Achagua, viene cachetón, el muchacho, igualito, vienen las bolas, tienen hasta líquido adentro. ¿Verdad? Tienes que darte cuenta, está en un espíritu macrosómico y el oye, no sé qué pasaría, tan grande que está ese muchachote, tan sanote que se veía. Resulta que tenía una miocardiopatía hipertrófica y lo que tenía al frente un macrosómico nos dice que murió porque tú estás loco. En cuanto a complicaciones maternas, tiene entonces complicaciones maternas y fetales. En las maternas puede tener preeclampsia, eclampsia, cesárea, agravamiento de la retinopatía, aumento en los requerimientos de insulina, inmunodepresión, hemorragia. Y en los fetales, pues malformaciones congénitas, macrosomía, restricción del crecimiento fetal, inmadurez. O sea, por ecografía usted le ve el índice TAT y está fino, eso está madurito, semana 38. Y cuando nace el feto, síndrome membranal de Yarina, un muchacho 4 kilos. Porque la ecografía no es buena por ver la madurez fetal en fetos hijos de madre diabética. No lo es. La mejor forma de asegurar la madurez de ese feto es que la señora haya estado metabólicamente normal o metabólicamente estable. Pero por ecografía usted no lo puede ver. Eso tiene que ser a través de pruebas de líquido amniótico como índices de lecitina y fenomenilina, que no lo hay disponible en el país. Es preferible una suma de factores con madurez fetal, índices de los cuales el índice TATE y el IRI-DAPTATE, que es otro parámetro SOSA, no están bien especificados, no están bien estandarizados, más sí la onda la evaluación de la onda de la pulmonar, pero no son métodos adecuados para la diabetes. Hay un trabajo de Humberto Oscuro, de Harvard, un venezolano que estudió en Harvard, que hizo su posgrado, su tesis doctoral, también con 50.000 arterias pulmonares de feto, e incluso le puso números, o sea, no fue solamente la forma de la onda, sino el pico sistólico, y el pico sistólico mayor de 75 es la tipo 1, entre 75 y 60 es la tipo 2, y menos de 60, o sea, la arteria pulmonar en cuanto más chiquita y más ancha, es más madura. Entonces, menos de 60 está maduro, igualito. Haciendo el trabajo, o sea, haciendo los criterios de curva, tampoco sirve para la diabetes. Por ecografía no se ve la madurez de diabetes. Quiero que estemos claros de que no es. En cuanto a los factores de riesgo para diabetes, fíjense ustedes que es una larga lista en donde hay sobrepeso, etnicidad no europea,
historia familiar de diabetes, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, bien importante porque ellos ya tienen un hiperinsulinismo y una resistencia periférica a la insulina, edad avanzada, sedentarismo, embarazos múltiples, diabetes gestacionales en embarazos previos, se lo estoy leyendo porque probablemente ya no lo leen, antecedentes de feto macrosómico, antecedentes de óvulos fetales, antecedentes de polidramio. Importante averiguar los antecedentes obstétricos del embarazo anterior si tuvo alguna complicación de esto. No importa que usted la vea delgadita, no importa que usted la vea flaca, o sea, usted la puede ver flaca con el antecedente de un polidramio. Y el aumento exagerado de peso, que ya ustedes saben que es lo peor. O sea, eso que decían las abuelas, aprovecha y come el doble para que el muchacho crezca el doble. No, señor. O sea, si come el doble le va a dar diabetes, se le va a morir el feto. ¿Ok? Nosotros, no sea de los tetas de ese tipo, sea como Dwight, que hace la obstetricia correcta. En cuanto al diagnóstico, el internista lo tiene muy fácil. El internista hace una sola curva, que es la curva de tolerancia normal a la glucosa en 75 gramos y se acabó. Es más, ni siquiera le pone los gramos, le pone curva de tolerancia a la glucosa y ya. El laboratorio le hace la de 75 gramos. Nosotros tenemos que buscar diabetes pregestacional y tenemos que buscar diabetes gestacional. Si nosotros tenemos a la paciente con factores de riesgo que nos llegan a la primera consulta prenatal, usted no le va a repetir como un loro una lista de exámenes. O como hacemos en Aragua, como hacen en Aragua, perfil de embarazo. O sea, no mande perfiles, mande los exámenes que le corresponden según la paciente que tiene al frente. Si tienes a la paciente al frente, una gordita con todos los antecedentes que dijimos, no le vas a pedir la glicemia en ayunas, porque la glicemia en ayunas le va a salir normal. Si tú vas a buscar una diabetes pregestacional, pídele de una vez una curva. ¿Cuál curva le vas a pedir? Como ya tú sabes que la diabetes gestacional es después de la semana 24, y tú en la primera consulta vas a buscar en la pregestacional, pide la curva como que si no estuviera embarazada. O sea, la curva de 75 gramos de glucosa. Le vas a prestar atención a la glicemia en ayunas de la curva, te vas a agarrar y vas a buscar los patrones de referencia para diabéticas en embarazo, que son diferentes a los patrones de no embarazada. Tarea para la casa, ¿entiendes? Eso lo tengo aquí. Y luego entonces, si te sale esa curva en el primer contacto con la paciente alterada, te llenaste de gloria y diagnosticaste una diabetes pregestacional, así la señora lo supiera o lo sospechara, o si no lo sabía, que es la gran cantidad, la gran mayoría de pacientes. Muchas veces llegan al embarazo y no saben que eran diabéticas, o se lo negaban ellas mismas, y ya con tu curva tú le dices, esto es pregestacional. Se embarazó siendo diabética y usted no lo sabía. Lo que significa que cuando termine el embarazo, usted va a seguir siendo diabética, a menos que corrija lo que le causó la diabetes pregestacional. Le salió esa curva normal, ahora usted va a la parte difícil. La parte difícil es buscar la diabetes gestacional, que ocurre después de la semana 24. Y en la semana 24, entonces usted no va a confiar con las glicemias en ayunas. Se cuenta con diferentes curvas, 50, 75 y 100, por lo que el diagnóstico es más complicado que un paciente no embarazado. Fíjense qué fácil lo tiene el internista. Nosotros, en cambio, tenemos que manejarnos con 3 curvas. Carga de 50 gramos, curva de 75 gramos y curva de 100 gramos. Ok, para nosotros los obstetras está más difícil. Y acuérdense que como tenemos 2 neuronas, hay que poner a trotar al cisticerco, para que el cisticerco piense y podamos saber cuál es la curva que tenemos que utilizar. Es responsabilidad de los tetras tratantes el diagnóstico y el manejo inicial, y buscar laboratorios aliados que realicen las curvas de manera correcta. Porque bueno, algunos laboratorios no son tan buenos, o creen que las curvas le hacen daño. No, mira lo que pasa, que las curvas le hacen daño a las embarazadas, como me ocurrió a mí en la Victoria, que llegaron a decirle a una paciente,
que yo le quería mandar al feto porque le había mandado una curva de tolerancia a la paciente, y yo tuve que ir para el laboratorio y decirle, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mire, y le trae la separata de Priscilla Guay de 1970, y estamos en 2007, 2008, y dice, tienes tantos años de atraso, se perdió. ¿Listo? Okay. Nosotros entonces la tenemos más difícil, tenemos una curva de tolerancia de 75 gramos, y luego tenemos la estrategia de 2 pasos. Este es un solo paso, y la estrategia de 2 pasos, que es que primero tú haces una carga de 50 gramos, y aquellos pacientes que te salgan de 140 o 180 van al segundo paso. Si tienen menos de 140 están normales, si están mayor de 180 ya hace el diagnóstico de diabetes, no les hace falta el segundo paso. O sea que el segundo paso es una curva de 100 gramos solamente aquellos pacientes que tienen de 140 a 180 como resultado de la carga de 50 gramos. O sea, usted la cita, semana 24, la cita, curva de 50 gramos, va y se hace la curva de 50 gramos, eso es una glicemia, independientemente que esté en ayuna, a la hora. Y a la hora debe estar menos de 140. Si sale entre 140 y 180, la lleva al segundo paso, usted la cita para 3 días después para que le haga la curva. Ya le voy a decir por qué 3 días después. La prueba de un paso que hace, la prueba de un paso es la que por norma venezolana está indicada en todo nuestro país. Es la curva que le sugiere la Organización Mundial de la Salud, es la curva que sugiere la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. ¿Por qué? Porque es más barata. ¿Y por qué? Porque es una sola vez, o sea, es aplicable a gran cantidad de población. Pero si usted tiene una paciente con bastantes factores de riesgo, yo les recomiendo que hagan la estrategia de 2 pasos en una paciente particular. En todo el año probablemente lo manden a hacer 1 o 2 veces. La gran mayoría de las veces usted va a hacer la estrategia de 1 solo paso. O sea que el día de hoy usted se va a aprender ¿qué va a hacer? La estrategia de 1 paso, ya saben. La paciente con riesgo en el primer trimestre, usted le va a mandar directamente la curva de 75 y luego se la va a repetir entre la de semana 24 y la semana 28. O sea, ella en su embarazo se va a hacer 2 veces la curva, una al principio y una entre la semana 24 y la semana 28. Los valores de referencia son estos. Tómenle foto, anótenlo, no se les olvide, porque no son los valores que les va a decir su laboratorio, porque el laboratorio les va a anotar los valores de referencia de un no embarazado. ¿Ok? Entonces, hay ayuno 92, y a la hora 180 y a las 2 horas 153. Fíjense ustedes todas las sociedades que lo dicen, que son las sociedades pro-gubernamentales. Mientras que la otra curva la recomiendan donde están metidos los perinatólogos, donde están metidos los obstetras, donde están metidos los que atendemos embarazados. ¿Por qué ocurre esto? Porque en los países que lo hacen, España, Inglaterra, Estados Unidos, toda Europa, en Australia, demandan mucho, y dejar de diagnosticar una diabética y que esa diabética le ocurra algo, y usted ¿por qué me mandó a hacer esta curva que tenía tan poco valor? ¿Me sigue? ¿Por qué usted me mandó a hacer esta curva que tiene tan poco valor y resulta que mi hijo se murió por diabetes, o tuve yo un feto macrosómico y tuvo el bebé un mes hospitalizado por dificultad respiratoria? Entonces ellos, por problemas médico-legales y porque realmente debe ser, ellos mandan de una vez, es la estrategia de 2 pasos. Ellos no utilizan la estrategia de 1 solo paso porque esta prueba tiene muchos falsos negativos. O sea, usted puede mandar a hacer esta prueba y salirle la curva normal y la señora está enferma. ¿Ok? En cambio, esta prueba disminuye la cantidad de falsos negativos y fácilmente le captura a la paciente. Con un solo valor que esté alterado, ya usted aquí hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Con esta curva, fíjese usted que los valores de la carga de 100 son diferentes: 95 en ayuna, 180 a la hora, 155 a las 2 horas y 140 a las 3 horas. Fíjense usted que este es en 3 horas, este es en 2 horas, y estos son 4 tomas y estas son 3 tomas. Aquí con 2 valores alterados es que usted hace el diagnóstico, no con uno solo. Si le sale un solo valor alterado, entonces en la curva de 100 gramos
genera otro diagnóstico que es la intolerancia a los hidratos de carbono. Mientras que aquí decimos que es intolerante a los hidratos de carbono cuando el valor que tiene la paciente se le acerca sin llegar a ser patológico al punto de corte. Por ejemplo, tienes un valor que le resultó en 178 a la hora. No tiene criterio diagnóstico según todas estas sociedades de abajo, ¿verdad? Pero tiene 178. Vaya, hubiera comido medio poquito, o sea, un poquitico de más, y le da el 180. Esa tú no la catalogas como sana. Tú le pones un diagnóstico porque si se presenta una complicación, ya tú por lo menos estuviste investigándolo y ya tú sabes que es una patología. Me detuve aquí porque si ustedes logran diagnosticar diabetes en el embarazo, ya mi charla está hecha. Se lo digo, porque lo que viene después ya es manejo del ginecólogo propiamente dicho, en conjunto con un equipo muy grande, en donde el equipo incluye internista, endocrinólogo, diabetólogo, oftalmólogo, cardiólogo, nutrólogo, trabajo social. O sea, hay un equipo multidisciplinario bastante interesante. ¿Cuál vas a utilizar? ¿Curva de 75 un paso o curva de 100 gramos 2 pasos? Realmente se habla de que, bueno, esto es lo que les estaba diciendo, que la curva de 75 gramos es menos fuerte, pero es más aplicable. Usted utilice la curva de 75. ¿Qué hago yo? La menor calidad de la evidencia. Si yo tengo una paciente con factores de riesgo al frente, yo no le mando a hacer 2 pasos con 50 y 100, ni tampoco le mando a hacer la de 75. Y una vez le tiro la curva de 100. ¿Ves? Y tengo mis laboratorios que son mis panas allá que me hacen esas locuras que yo hago. ¿Pero por qué? Porque yo quiero que no se le escape ninguna diabetes. ¿Ok? Sin embargo, si usted hace la de 75 gramos, está bien y está yendo con las normas venezolanas. Esto es para que vean lo que hacen las diferentes sociedades. Fíjense ustedes que hay sociedades que, por lo menos la American Diabetes Association, o sea, la Asociación Americana de Diabetes, habla de utilizar te dice, utiliza la estrategia de un solo paso, pero sabes que hiciste la de 2 pasos y también la puedes usar. Se lavaron las manos. Las dos están bien hechas. Lo mismo estoy haciendo yo. La vigilancia fetal, o sea, desde el punto de vista perinatal, quiero que estemos claros. El feto, hijo de madre diabética, por ecografía usted lo puede ver todo normal y está a punto de morirse. Y esa misma noche morirse. ¿Por qué? Porque el problema que él tiene es metabólico. Entonces, la mejor prueba para poder hacer el seguimiento de vigilancia de cómo está el feto no es ninguna prueba ecográfica, sino la glicemia materna. ¿Ok? Ese es el gol estándar en cuanto a prueba de salud fetal. Es la glicemia materna y no la glicemia en ayuno, es la glicemia postprandial. ¿Ok? Obviamente se recomienda que estos fetos deben ser vigilados en conjunto con un especialista en medicina materno-fetal. Los estudios ecográficos van a depender del caso, en un principio igualito, la depistaje de neumocloidía, y el morfológico la semana 24 y 28, que va a ser igual de la población en general. La diabetes en el embarazo es obligatorio hacer una ecocardiografía informada, o sea, uno reporta toda la parte ecocardiográfica. El énfasis ecográfico en el diagnóstico de malformaciones, en la evaluación del crecimiento fetal, sobre todo en la circunferencia abdominal, la medición del líquido amniótico, obviamente, dependiendo de la edad gestacional, se utilizará ILA o bolsillo máximo, y la evaluación de la madurez fetal. No es de la madurez pulmonar fetal, porque una cosa es la madurez pulmonar fetal y otra cosa es la madurez fetal. Dentro de los parámetros de la madurez fetal, usted va a ver panículo adiposo fetal, que se mide cercano a la inserción del cordón. Va a ver la ínsula de Rayleigh, en donde deben haber 3 indentaciones de la ínsula de Rayleigh. Si el feto masculino, debe haber hidrocele, un hidrocele fisiológico del feto, eso es otro signo de madurez. Debe tener además el ecopuntaje completo, el ecopuntaje que incluye madurez placentaria, madurez intestinal,
la aparición de núcleos de osificación de fémur, tibia y húmero, partículas ecogénicas, ¿ok? Y además, por último, los patrones Doppler de la arteria pulmonar. Usted no tiene que tener todo y ¿sabe qué? No sirve. ¿Okay? Porque la ecografía no sirve para en un 100%, pero usted no lo puede interrumpir hasta que no lo tiene completo. O sea, no puede estar interrumpiendo diabéticas antes de la semana 37, no, porque como tiene diabetes, no. O sea, hoy en día se sacan los fetos al término. ¿Ok? Se sacan los fetos al término con una buena evaluación de la salud fetal, siempre y cuando la paciente esté compensada metabólicamente. Entonces, ya vieron, fíjense ustedes, que la mejor prueba es la glicemia materna. Y el gol estándar, para que ustedes vean, el gol estándar no es la ecografía, sino una técnica que utiliza algo de ecografía, que utiliza el Doppler, pero solamente el cucharito, que es la monitorización electrónica fetal. Yo me imagino que aquí en el Hospital de San Fernando utiliza monitorizaciones electrónicas fetales intraparto a todas las pacientes de alto riesgo. ¿Cierto o falso? Oye, si no lo hacen, qué barbaridad. O sea, usted tiene que exigirle a su adjunto, a su jefe del hospital, que le compre por lo menos 2 monitores electrónicos por cada centro, privado o público, que asista y aprender. Si usted no lo sabe, se aprende. Es muy sencillo. Es muy sencillo. No tiene sino la ciencia obstétrica. Usted la agarra en un día, pero tiene que hacerlo. Se complementa con el perfil biofísico y el perfil hemodinámico Doppler tiene validez si coexisten otras patologías, como por ejemplo patología hipertensiva. En cuanto a las pruebas de madurez, que yo se los dije, lo ideal es índice de lecitina, fibromelina o los cuerpos lamelares, que es hacer una amniocentesis y ese líquido amniótico mandarle a hacer niveles de plaquetas al laboratorio, o sea, al líquido amniótico, como que si fuera sangre. En el laboratorio le van a hacer niveles de plaquetas. Si sale mayor de 50.000, esas plaquetas en el líquido amniótico son los cuerpos lamelares. Si sale mayor de 50.000, el feto debería estar maduro. ¿Ok? Debería estar maduro. Si sale menos, está inmaduro. Las pruebas de madurez son inexactas, con baja especificidad y sensibilidad. Las pruebas como índice TATE o IRIDAP-TATE no han tenido validez internacional, no han tenido validez, o sea, realmente no la usan. Y la madurez fetal con beta y dexametasona tiene las mismas indicaciones que un paciente no diabético, siempre con cuidado con respecto a los niveles de glicemia de la paciente. No es que no se puede poner betametasona o dexametasona, lo que no se puede poner es betametasona o dexametasona de manera loca, irracional y arbitraria, como lo hacen muchos médicos de baja monta. Es un esteroide, y usted le va a aplicar un esteroide a una señora gorda sin haber estudiado previamente su parte metabólica. Una señora con antecedentes móviles sin haber estudiado antes. Eso, muchachos. O sea, de verdad. Y además le va a estar poniendo que para madurar pulmones, por si acaso. Eso no es así. Se coloca ante la inminencia prematuridad. Eso es otro tema. El protocolo terapéutico, entonces, primero, reclasificación de la diabetes para saber si es gestacional o pregestacional, y luego la subclasificación de la enfermedad hipertensiva, donde yo me formé, en un país que tiene 13% de población embarazada con diabetes. Nosotros la hospitalizábamos, y hospitalizada se hacía la subclasificación y se iniciaba de una vez la terapia. Y la paciente no se iba de la hospitalización hasta que no estuviera metabólicamente estable. Dentro de la hospitalización era la referencia multidisciplinaria a nutrología, endocrinología, medicina materno-fetal, oftalmología, porque vamos a estar claros, para usted buscar retinopatía diabética, usted va a hacer un fondo de ojo. ¿Ah? Dígame cuántos fondos de ojo han hecho en los últimos 5 años, Tetra. Levante la mano. Eso tiene que ser un oftalmólogo. Pregúntele a un internista y tampoco lo ha hecho. Pregúntele a un endocrinólogo y tampoco lo ha hecho. Pregúntele a un diabetólogo y tampoco lo ha hecho. En cambio, el oftalmólogo lo hace todos los días. O sea, hay que referirle para el oftalmólogo. Cardiología y todo esto.
monitorización de las glicemias capilares, que obviamente una vez que ya la señora ya se sabe que es diabética, tiene que tener un aparatico, un glucómetro, y el glucómetro tiene que hacerse un protocolo de lunes, miércoles, viernes una semana, y luego martes, jueves y sábado de la semana siguiente. Esos son los días que ella se va a tomar la glicemia capilar, y él tiene que hacer una plana con glicemia a las 6 de la mañana, 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y 2 horas después de la cena. O sea, tiene que hacer ese día que se toma la muestra, 4 glicemias capilares ese día, lo tiene que anotar en miligramos por decilitro, y a uno le lleva la plana de todas las glicemias que ha hecho durante esos días. Dependiendo de eso es que nosotros vamos a saber si amerita o no amerita insulina, si amerita o no amerita metformina con, entre comillas, o si se maneja por pura dieta, o incluso la paciente insulino dependiente si tenemos que hacerle modificación al esquema de insulina. El tratamiento es una mesa de 3 patas en donde están los fármacos, que principalmente la insulina, la dieta y los ejercicios, y el objetivo final es tener glicemia menores a 120 miligramos por decilitro a las 2 horas postprandial. O sea, último bocado, ve el reloj y justo 2 horas después se está tomando la glicemia capilar. Esto no lo digo yo, esto es protocolos mundiales de manejo de la diabetes. ¿Cómo es esto? Ejercicio. El ejercicio puede ser, usted tiene 2 tipos de pacientes: paciente que entrena y paciente que no entrena. La gran mayoría son de este grupo de no deportistas. A esta señora usted le va a mandar a hacer un ejercicio suave como caminata, natación, yoga, que reza el rosario dándole una vuelta al, no sé, cualquier cosa. Evitar el sedentarismo y adherirse siempre al plan dietético. Con las deportistas, si tiene que hacerse un plan máximo cardiovascular, lo ideal es que primero haga un trote intensivo, intenso, durante 10 minutos, y cuando termine el trote de 10 minutos, son deportistas, no le dé miedo. ¿Por qué? Porque usted no haga ejercicio no significa que ella sí esté clara. Ella no va a querer dejar de hacer ejercicio porque usted se lo invito yo. Si usted a una deportista le dice que no haga ejercicio, ella va a seguir haciéndolo y no se lo va a decir usted. ¿Y sabe qué? Va a cambiar de un tetra a unos tetras que se hagan ejercicio. Se lo digo ya de entrada, yo sé, porque sobre todo con las redes sociales está muy clara de ello. Entonces, a los 10 minutos ella se toma el pulso. Ponle tú que el pulso le llegó a 160, ella va a trabajar simplemente a un 60%. 160 es el 100%, 60 será cuánto, y a eso es lo que ella va a entrenar, no puede pasarse de él. Cualquiera sea su deporte, si ella practica remo, si hace yoga, si hace hockey, si hace badminton, esos deportes aquí de todo apure que no tenemos allá en el vigilancia con un entrenador, incremento, ellas tienen que incrementar 300 kilocalorías en su dieta básica y nunca omitir el ejercicio ni la actividad física, a menos que tenga algo que usted tiene una amenaza de aborto, va a poner ese ejercicio. Tiene que ver que tiene una preeclampsia, le va a mandar ese ejercicio, ¿no? Esta tabla es simplemente para que vean más o menos el esquema de nutrición. Esto es una charla aparte, muy bonita, pero para decirles, fíjense ustedes, esta es la estatura de la paciente, este es el peso ideal sin embarazo, y esta es la edad gestacional, y aquí lo que le tienen que sumar a esa edad, a esta lista, lo que le tienen que sumar de cuánto es el peso ideal. Esto es para sacar el peso ideal. Entonces, por ejemplo, 152 de estatura, tiene 51.6 de peso ideal para esta señora. Pero la señora está en la semana 20, entonces 52.3 está en la semana 20 más 5.2 serían ¿cuánto? 52 más 5 serían 57.5, 58.5. Entonces ya ese es el peso ideal para esa señora. Pero es que el cálculo de la dieta se hace en base a esta tabla, porque si es el peso ideal, con el índice de masa corporal, usted le saca por el índice de masa corporal, si está con índice de masa corporal normal, usted va a multiplicar ese peso ideal por el índice, por
por 30, que es lo ideal con índice de masa corporal normal, y eso le va a dar la cantidad de kilocalorías. Si el índice de masa corporal es de un sobrepeso u obesa, en vez de ser 30 es 25. Y si es con índice de masa corporal bajo, o sea, por debajo de 18, serían 35 kilocalorías. Entonces al final tú puedes tener una paciente diabética que tú le puedes poner una dieta de 2000 kilocalorías sin gran problema. ¿Ok? Siempre esas dietas son hiperproteicas, normolipídicas, hipocalóricas, con proteínas de bajo impacto renal y hepático y con carbohidratos no procesados. Para ponerles una idea, carbohidratos no procesados, la papa, la yuca, la papa no frita, papa, yuca, humo, ñame, arroz no, arroz está procesado, muy procesado. Todas las harinas de maíz, harina de trigo son ultra procesadas, pastas, todo eso es ultra procesado, eso está contraindicado en la diabética. O sea, usted le manda una diabética a tu sabor, es que una aretita chiquita, y si tu nutricionista es de los de puñito, un puñito de huya, porque estas pacientes hay que calcularle la cantidad de kilocalorías, y eso es con un peso al lado, eso es una balanza. Esos son tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidratos, y así es que usted tiene que tratar la diabética. Es que usted tiene que ser exigente, porque tener un feto muerto de frente, eso es candela, muchachos, es candela. O tener una señora con un feto que pesó 3,800 y muchacho un mes ahí hospitalizado, intubado, que no puede respirar. Eso es candela, y le echa la culpa a un peo. Yo te lo he hecho a usted, y no importa que usted tenga chagua. Okay. O no importa que usted esté en San Fernando, o que esté en Calabozo, no, igualito no lo culpa a usted. ¿Y saben qué? En parte tiene razón. O sea, pues nosotros tenemos que ser bien intensos con ellos, o sea, uno tiene que ser exigente. El cálculo de la dieta nos corresponde a nosotros como obstetras, no le corresponde al nutricionista. No es nada más, no, interconsulta con nutrición en un papeletico así de papel toalete. Y uno le pone interconsulta con nutrición y listo. Nutricionista no es médico, ¿ok? A menos que sea un nutrólogo. El nutricionista es muy bueno, están claros en esto, pero la gran mayoría de las veces no es así. Ellos se preparan solamente para hacer el menú, estén claros en eso. Entonces nosotros tenemos que decirle cuántas calorías son. Otra referencia, endocrinólogo y oftalmólogo, o sea, las referencias tienen que ser amplias, grandes. O sea, diciéndole por qué nos estamos refiriendo para ello. En cuanto a los fármacos, fíjense usted que tenemos 3 tipos de fármacos. Un hipoglicemiante oral, que es la glibenclamida. Honestamente, personalmente, yo no tengo experiencia con ese fármaco. Con la metformina, que en un principio yo lo estaba utilizando bastante, pero actualmente han salido series que hablan pésimo de la metformina en cuanto a asociación a niños con autismo, más tarde en el desarrollo infantil, niños más pequeños, niños que tienen problemas de crecimiento, aumento de la cantidad de obesos, de trastornos metabólicos, más tarde en la vida. Entonces, cuidado con la metformina. Eso no significa que no haya pacientes que se les pueda colocar. Y la droga por elección es la insulina. No es mi propósito de esta charla, porque solo la insulina genera una charla diferente. Pero esto tiene que hacerlo con apoyo de un endocrinólogo si usted no está acostumbrado. Personalmente, yo como si manejo este tipo de pacientes, yo primero le calculo la dosis de insulina y posteriormente yo la refiero al endocrinólogo, ya controladita, ya bien estabilizada, pero siempre la refiero con un endocrinólogo. Con respecto a la inducción del trabajo de parto cesárea, planificar a primera hora de la mañana, pilas con eso, sobre todo los que estamos a nivel privado. No vayan a hacer que un colega, compañero tuyo, vaya a meter un caso traumatológico a las 7 y tú tienes que esperarte a operar la diabética más tarde. O un cirujano plástico operando tetas a las 7 de la mañana, con donde cada hora se tarda, cada teta es por lo menos una media hora, y la mujer pasando hambre. Omitir la insulina ese día, monitorizar la glicemia capilar, vigilancia fetal con monitoreo electrónico en trabajo de parto, o sea, con tipo prueba intraparto,
antibiótico-terapia profiláctica y volante de advertencia a neonatología. Durante el puerperio se incrementan 300 kilocalorías, se recalculan los requerimientos de insulina en las pregestacionales o las gestacionales que eventualmente requirieron insulina, y probablemente se va a requerir la misma metformina por un tiempo. Lo que sí es que con el puerperio se debe repetir la curva de tolerancia a las 6 semanas posparto para saber si la señora quedó diabética o si se normalizó. Las complicaciones que se deben vigilar son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, que cada una de ellas, esa sí se la voy a dejar de tarea para la casa, aunque están escritas. Ambas vienen con mucha sed, trastornos hidroelectrolíticos muy severos, generalmente están asociadas a náuseas y vómitos bastante fuertes. La cetoacidosis materna tiene alta mortalidad fetal y materna, mientras que el estado hiperosmolar, alta mortalidad materna. Ambas son muy peligrosas y ambas deben manejarse en unidades de cuidado intensivo. Como conclusión, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Esta vez sí? ¿Ya me pasé? Sí, y yo jurando. La embarazada con diabetes es responsabilidad de los tetras. El liderazgo de los tetras inicia con el diagnóstico adecuado, el manejo es multidisciplinario y el nacimiento obviamente se planifica en centros de asistencia de embarazadas de riesgo y de recién nacidas de riesgo. Okay, o sea, usted no puede ir para la cliniquita chiquita, tiene que hacerlo en clínica buena, una clínica donde eventualmente pueden hospitalizar niños. Y bueno, esta es la bibliografía para esto, lo pueden escanear con el código QR, y estoy a su orden en la Victoria Estado de Aragua. Eso le pone la camarita y ahí están todos los consensos de ADA. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Cualquier pregunta, por supuesto. Bien, doctor. No, sí se pasó también, poco menos, pero igual se pasó. Pero entonces esto redunda en que el compartir el refrigerio no vamos a tener tiempo, entonces. Bueno, ya saben de qué me gusta. No, bueno, el doctor Rosales, con su